vara. Listo. Entonces, teníamos que el ámbito y el entorno, para contextualizar de nuevo con respecto a esto, el ámbito es la acción que ejecutamos y el entorno, el espacio donde lo ejecutamos. Entonces, si hablamos que el ámbito es el quehacer del arquitecto y el entorno aquello donde lo que se hace. Entonces, hablamos de que el arquitecto proyecta, diseña, dirige, crea, sueña, realiza para poder materializar en un entorno, ya sea la ciudad, el campo, la conectividad, el desarrollo, la interacción social. Pero tengamos en cuenta muy importante algo, y es la sociedad. ¿Por qué debemos tener en cuenta la sociedad? A ver, acá tengo 3 personas en pantalla, ya que se coge la cosa esta, y son Sebastián, Steven y Jaime. Pero entonces yo no puedo, si voy a hacer un proyecto grande, no puedo definir ese proyecto con los gustos de Sebastián, porque si no, Steven no lo compraría y Jaime tampoco, porque son unas maneras totalmente diferentes. Para lo cual, entonces tengo que tener una relación un poco más neutral con el ámbito y el entorno. No me puedo centrar en unos gustos específicos, pero voy a ver quiénes son los que tienen micrófono activo. El señor Javi lo voy a desactivar porque hay un ruido molesto al fondo. A ver, no tenemos nadie más por ahí. No, creo que era él. Listo. Entonces, donde tenemos que mandar toda nuestra proyección en cuanto al desarrollo de la arquitectura a lo más global posible, que es lo que vamos a ver más adelante un poco con respecto al entorno y al desarrollo y al ámbito del arquitecto. Listo. Entonces, por este lado ya volvimos a contextualizar. Vámonos con lo que decía el señor Vitruvio. Vamos a ver, por acá hay alguien tiene una... Profe, buenas noches, ¿me puedo permitir el ingreso para la cámara? Pues señora Dayana, yo la verdad, yo no bloqueo ninguna cámara. Pero espéreme y miro a ver qué podemos hacer para ayudarle. Profe, buenas noches, qué pena. No, es que estoy intentando ingresar nuevamente, o sea, con una segunda cuenta porque el computador no me permite activar la cámara. No, pero no tengo ninguna, no tengo nada, solamente tenía que me acabó de llegar de Mario, un estudiante creo que nuevo, y ya lo accedí, pero ya no tengo ninguna invitación pendiente. Entonces, si quiere, vuelva a enviar para poder permitir Vale, profe, el acceso. gracias. Profe, disculpe, no me llegó a mi correo. Yo vengo de la mañana. Es que para ver si puedo entrar a mi iPad, es que el celular me queda incómodo. No sé si Ah, tenga mi correo. como usted todavía lo tengo en el grupo de correos de la mañana, entonces se complicó. Mande su correo ahí al chat y se lo envío. Listo, listo. Sí, señor. Entonces, estamos hablando de que hablemos de Vitruvio. Pero entonces, ¿quién es este Pisco? Es un romano por allá, bien viejo. A ver. Es un romano bien viejo por allá. Corría. Esperen, les voy a poner Vitruvio para que tengamos en cuenta una cosa. Acá vamos a tener en cuenta una cosa de esto. Dice que el tipo nació en el año 81 y murió en el año 15 antes de. Pero entonces vamos a tener acá en cuenta una cosita, señores. Como estamos dentro de una etapa de la vida del mundo en el cual tenemos que
que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, porque esta generación de cristal se ofende por todo y todas esas cosas que ustedes ya saben cómo funcionan. También tenemos que dentro de las variables culturales, también como tenemos una apertura cultural a nivel mundial, donde antes se podía demorar semanas en que llegara una carta de un país a otro país. Ahora tenemos una conectividad totalmente directa por medio del correo electrónico o sencillamente vía WhatsApp. Entonces, si en este curso tuviéramos alguna persona de creencias, por ejemplo, islámicas, yo no podría decir que nació en el año 81 antes de Cristo, porque ya estaría yendo en contra de las creencias. Por supuesto, si hay una persona que vaya, que tenga creencias islámicas, no se va a poner a alborotar, a decir, ay, pero es que yo no creo, por favor, respétenme la igualdad y todo ese tipo de cosas, sino que pues por respeto a esa persona, tan sencillo como que uno entra con otro tipo de vocabulario. Así que ya no decimos antes de Cristo, sino de la era común o antes de la era común. ¿Listo? Eso pues para que les quede en la cabeza por si algún día tienen algún, por si se los llevan a Emiratos Árabes a hacer grandes proyectos de arquitectura, no vayan a decir, es que Vitruvio en el año 81 antes de Cristo, entonces lo van a ver muy mal, ¿cierto? Entonces van a decir, en el 81 antes de la era común, el señor Vitruvio, entonces lo van a ver como si usted fuera una persona que sabe dónde está parado. Entonces, esos son solamente pequeñas cositas que pueden servir a lo largo de su carrera y demás. Pero entonces este tipo, que fue del Imperio Romano, antes de la era común, creó o se le dio por inventarse lo que conocemos hoy en día como la tríada de Vitruvio. Espere que yo no les había puesto ya. Le estaba hablando era de esto. 81 AC, 15 AC. A veces se me olvida cambiar la pantalla. Listo, ahora sí volvemos acá. Y resulta que este tipo se le dio por hablar de tres elementos básicos, de tres situaciones básicas que debemos tener en cuenta en la arquitectura, que es la firmeza, la utilidad y la belleza. Vámonos al explorador de Internet. Busquemos Universitaria de Colombia. Veamos en carreras profesionales. Y vamos a ver algo que les estaba comentando anteriormente. Acá en la información como tal de la carrera hablamos que tenemos en cuenta que el arquitecto de la institución universitaria de Colombia va a tener todos sus conocimientos y demás que le permita desarrollar obras bellas, funcionales y seguras. Entonces estamos hablando de lo seguro, lo firme, lo funcional y lo bello. Tal cual como lo decía el señor Vitruvio hace más de 2000 años. Entonces, lo firme estaríamos hablando. Bueno, en la plataforma, ahí les colgué un texto de Vitruvio, los 5 libros del arquitecto, ya no me acuerdo cómo se llama, para que lo tengan en cuenta, lo vayan leyendo y se vayan instruyendo un poco acerca de todo lo que decía este tipo. Entonces, cuando hablamos de la firmeza, entonces acá vamos a meter algo que digamos del señor Vitruvio en su tiempo, de pronto no lo tuvo en cuenta en su concepción mental de la arquitectura que hoy en día nos compete demasiado y viene siendo también dentro del enfoque que le quiere dar la Universitaria de Colombia al arquitecto de la institución. Entonces, cuando habla de firmeza,
Entonces, vamos a hablar de la importancia de la firmeza para el desarrollo de la arquitectura, la estructura y, sobre todo, vamos a analizar algo puntual que es la firmeza financiera. Entonces, a nosotros ese, el imaginario que gira o el imaginario que se establece alrededor de que al arquitecto se le tiene en cuenta para los diseños bonitos y todo ese tipo de cosas bien interesantes. Vamos a romper un poco ese paradigma y nos vamos a quitar ese tabú un poco marcado que tenemos acerca de lo que es el arquitecto y el alcance del arquitecto, que solamente sirve para dibujar. El que va a hacer los dibujos bonitos o las maquetas para el pesebre. Vamos a quitar esa. O como en los memes que aparecen en internet, papito, usted que es músico, hágame un fa. ¿Sí lo han visto? Claro, es muy común. Pero nos vamos a quitar esa imagen un poco de la cabeza donde el arquitecto solamente hace dibujos bonitos o maquetas geniales. Esperen que voy a agrandar pantalla porque voy a ampliar esto porque le quiero ver la cara a la gente de saber que si están prestando atención y si no, pues. Entonces, ¿dónde tenemos que el arquitecto necesariamente, obligatoriamente, tiene que saber hacer proyecciones financieras? Es una obligación total del arquitecto saber hacer una proyección financiera. Que si nos vamos al octavo periodo académicos, donde ustedes van a ver formulación y evaluación de proyectos de construcción, el arquitecto necesariamente, obligatoriamente, Mario, le voy a apagar su micrófono. Entonces, el arquitecto obligatoriamente debe saber hacer una... Oiga, no había visto el sombrero de Daniel y está genial. Oiga, está chévere, está chévere. Pero entonces, el arquitecto necesariamente, obligatoriamente tiene que saber hacer una proyección financiera. Es obligación del arquitecto formular un proyecto de construcción, un desarrollo desde sus bases. No, que es que eso lo hace un financiero, no, que es que eso después lo hace el contador, no, que después voy a hacer un curso en el SENA para aprender a hacer un presupuesto. Partamos de la base que por ahí no le entra el agua al coco. ¿Listo? Entonces, si usted desde la base no formula un proyecto financieramente estable... Todo lo tengo apagado. El micrófono no, Roxana. Y se escucha cuando habla. Entonces, si hay alguna situación que pueda afectar el proyecto, entonces el proyecto deja de ser viable. Y a ustedes, por supuesto, no los van a contratar para un proyecto que no sea viable. A diferencia de otros arquitectos de otras instituciones, ustedes acá van a trabajar lo que tiene que ver las proyecciones financieras y que sea un proyecto totalmente firme desde su concepción hasta su finalidad, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. El uso, la utilidad. Ya hablamos de la firmeza, ahora hablemos de la utilidad. Importante definir los usos. Veamos a ver qué nos dice por acá el chat. Norma está escuchando entrecortado. ¿Alguien más me está escuchando entrecortado? No, profe. Yo también, pero yo creo que es mi internet. Bueno, para aquellos que se les puede, que puede escuchar entrecortado, solo ellos tienen el derecho, oiga, tengo un poco de gente sin cámara, de apagar sus cámaras para que le ayude con un poco el ancho de banda de sus computadores.
¿Listo? Entonces, Steven y Norma, si quieren apaguen su cámara para que les ayude un poco con la señal del computador. ¿Listo? Entonces, Listo, gracias, profe. Entonces, el uso. Ustedes van a desarrollar arquitectura con un uso establecido. Y más adelante, cuando vean todo lo que tiene que ver con norma sismorresistente y demás. Bueno, Andrés, apague su cámara. Entonces, cuando vean todo lo que tiene que ver con norma sismorresistente, plan de ordenamiento territorial, toda la cosa, ustedes se van a dar cuenta que la arquitectura desde sus inicios tiene que ir concebida con un uso definido. ¿Y por qué es tan necesario que la arquitectura vaya con un uso definido? Porque nomás en la norma sismorresistente ustedes se van a encontrar que las arquitecturas, que la edificación tiene unas características sismorresistentes dependiendo el uso que se le vaya a dar. Que los que quieran ahondar en eso se pueden ir al título K de la norma sismorresistente, que ahí le dice todas las características por usos de ocupación. Bueno, y más adelante lo vemos un poco para que lo tengamos totalmente en cuenta. Pero entonces, el uso. Pero es que hay una situación. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que ahorita con esos temas del COVID, la situación a nivel mundial está cambiando totalmente. Aquellas personas que tenían grandes oficinas van a empezar a tener muchos más problemas para arrendarlas, grandes espacios comerciales. ¿Por qué? Porque es que es tan sencillo como que si yo tengo una oficina donde estoy pagando tranquilamente 2, 3 millones de pesos, donde ya ni siquiera voy a recibir gente para atenderla, donde puedo tener una oficina de 9 metros cuadrados, donde voy a tener mi pequeño escritorio y una sala de juntas para atender clientes y para atender al estructural cuando vaya a la revisión, al contador, al electricista, al hidrosanitario y así sucesivamente. Ya solamente voy a necesitar una gran mesa de juntas y un escritorio. Porque ya se han abierto muchísimas herramientas, tal cual como el Zoom y demás, para hacer una conferencia donde tenga todo mi grupo de trabajo acá conectado. Ya no requiero estar pagando grandes cantidades de dinero por tener a todo el mundo pagándole hora 100. Cuando sencillamente entonces yo llego y le digo a Germán, Germán, yo se no lo voy a contratar, yo lo voy a pagar es por objetivos. Si usted me cumple, le pago. Si no me cumple, no le pago. Sencillo. Y entonces ya no voy a tener que andar con un grillete o con un taser diciéndole a Germán, trabaje, trabaje y trabaje. Porque Germán sabe que si no trabaja, no le pagan y lo cambian. ¿Cierto? Contrato de prestación de servicios. Bajo las modalidades que la gente no entiende cómo funcionan y creen que uno ya tiene una obligación totalmente definida con la gente. ¿Cierto? A Germán lo contraté para un desarrollo puntual de un proyecto, cuando se acabe, bien, y si no funciona, también. ¿Cierto? Y eso es lo que va a entrar la nueva normalidad de la gente, por lo menos de aquí a varios años. Por lo cual las oficinas van a cambiar completamente su concepción. Entonces, ¿qué voy a hacer en las oficinas para que estas no sean un espacio de lucro cesante completo? Ahí es donde entra también la capacidad del arquitecto para poder generar una arquitectura que pueda variar con las necesidades del mercado. Importante tener en cuenta eso. Si no genero, si no creo una arquitectura que pueda variar que pueda modificarse con las variables del mercado, no va a tener éxito ese desarrollo. Por ejemplo, hablemos de la institución universitaria de Colombia. Bueno, para aquellos que necesiten hacer un trámite institucional, se les va a habilitar una línea de teléfono donde van a poder sacar cita para que se les atienda
presencialmente si requieren de algún caso particular. ¿Listo? Entonces, ya como nos están habilitando tantos canales y demás, ya vamos a tener la atención presencial para aquel que lo necesite. También se va a entrar en la alternancia para el trabajo en los talleres y demás. La primera que se va a habilitar todo eso es arquitectura. Ustedes el próximo módulo tienen taller de bocetación, las cuales para aquellos que quieran pueden ir a la institución a recibir clase, para aquellos que no, la pueden seguir teniendo en directamente en sus casas. Ok, pero entonces, imaginémonos cuando ustedes entren y conozcan la institución universitaria de Colombia. Imaginémonos que la institución dejara el espacio que tiene, ya no se necesitará para tener salones de clase y recibir tanta población educativa y tengamos que modificarla. La institución universitaria de Colombia se ha pensado de tal manera que el espacio no se centre solamente para recibir población estudiantil, sino que en un futuro, si es necesario, se le cambie la concepción, se saque los permisos, se saque esa sede del ministerio, toda la cosa, y se le pueda establecer un uso totalmente diferente al que está, ya sea oficinas, ya sea comercio, ya sea vivienda, todo se ha modificado para que pueda funcionar dependiendo la realidad de que el mercado amerite. Eso lo que va a generar es que haya una posibilidad de modificación del espacio para que el uso, la utilidad, no permita que empiece algo muy importante que ustedes van a ver en el desarrollo de su carrera y lo van a encontrar, sobre todo aquellos que quieren meterse con el tema urbano, que se va a llamar la obsolescencia urbana. Los procesos de obsolescencia urbana y los procesos de obsolescencia en las edificaciones que se ven cuando una edificación deja de ser útil y empieza a ser abandonada. Obsolescencia. Vamos a ver un caso específico de obsolescencia. Vámonos con el Google Maps. Obsolescencia en la arquitectura. Bavaria, ¿no, profe? La cosa esa gigante que queda en Kennedy. En toda la Boyacá, Frente a Castilla. Listo. la que está en toda la Boyacá. Esa cosa gigante que ahorita es escenarios de paintball, tiene 1400 usos, pero no saben qué hacer todavía con él. Sí. Pero, La cosa gigante que se come. pero ya que hablan de Bavaria, les voy a poner otro ejemplo diferente de Bavaria. A ver, estamos en Bogotá, sí. Me voy a ir para la NQS. O el parqueadero ese. La 30 al lado del ferrocarril. Con 19, con 20. Entonces, vámonos cerca a donde Petro hizo la picota de la 14. Esperen, si estoy, me perdí. Ya, ahora sí. Y vamos a coger a ese tipejo peludo y tirémoslo acá. Yo siempre me he preguntado, ¿eso qué? O sea, esa vaina, profe, todos esos cosas ahí que fueron en antes. ¿Eso que estamos viendo ahí en pantalla? Sí, yo siempre me he preguntado eso, siempre eso que eran empresas, siempre Bavaria. me ha causado curiosidad. No, Bavaria, era gaseosa. Eso era Bavaria. Fábrica de Bavaria. Ok, sí, siempre quería saber. Listo, Y así como gracias. Sebastián, que siempre se ha hecho una pregunta con respecto a eso, yo siempre me he preguntado también, ¿y por qué no hacen un equipamiento urbano en ese sector que además el barrio Cundinamarca presenta unos procesos de obsolescencia urbana bastante grandes por cuenta de las dinámicas urbanas, que eso los vamos a ver más adelante? Y acá hay otra situación que ustedes lo van a ver cuando empecemos a ver urbanismo, y es las islas monofuncionales. Esto de acá es la fábrica de Bavaria, esto de acá es una isla monofuncional. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando pasó la ampliación y todo lo de la NQS, las Américas y la 19, esto fue cortado por fracturas urbanas
grandes fracturas urbanas, que son esas grandes avenidas, y fue aislado totalmente del resto de la ciudad. Al ser aislado totalmente del resto de la ciudad por estas grandes fracturas urbanas, a la gente que vivía ahí empezó a irse. A la gente empezarse a ir, empezó a llegar usos como lo es la industria. Vamos, que dicen por acá en el chat. Eso ahorita es una iglesia. ¿Esa edificación es una iglesia? ¿Está totalmente seguro? ¿Dónde escuchó eso o dónde lo vio? No, la iglesia queda más como yendo hacia las Américas. Sí. ¿En qué parte? ¿Cuál, profe? ¿Cuál, profe? ¿Dónde usted está diciendo? ¿Dónde? No, es que Diego Felipe Peña... Pues, profe, una vez tuve la casualidad de entrar ahí una vez con un familiar y me di cuenta que era una iglesia por dentro. O sea, el equipamiento por fuera se encuentra abandonado, pero por dentro hay una casa, una caseta. Y pues preguntamos qué era porque igual se nos hizo muy curioso porque había mucha gente entrando, mucho carro. Y preguntamos qué era, y era parte de una iglesia. Entonces, No, pero de pronto usted lo está confundiendo con el parqueadero de al lado, que es el parqueadero de la Misión Carismática Internacional. ¿Con el de GOC? Porque es que ahí se ve. Esta es la fábrica. Pero... Todo ahí se ve, de hecho. Eso es la fábrica y al lado queda el parqueadero de la Misión Carismática Internacional que queda acá. ¿Sí, Felipe? Pero como tal, esta edificación... Ah, muy seguramente, sí, sí. Qué pena. Sí, es un parqueadero, de pronto sí puede ser un parqueadero de la iglesia, sí, claro. Y el problema con esa edificación es que no la han querido demoler por lo que significa patrimonialmente, pero para poder habitar esa edificación toca hacerle un proceso de reconstrucción y reforzamiento estructural sumamente bravo para que entre nuevamente a ser útil para arquitectura. Entonces acá adentro, sí, acá al lado queda el parqueadero de la Misión Carismática Internacional, que es todo esto, que queda acá en la esquina, más no obstante, el edificio de Bavaria sí está totalmente abandonado. ¿Listo? Pero es que, a ver, acá está este maravilloso edificio, que es vivienda de interés social, que planteó Petro, que si ustedes lo ven y hacen una comparación entre la cárcel La Picota y esta edificación, en su diseño no tiene mucha diferencia. ¿Quieren ver? Y parece una cárcel, de hecho. La parte de atrás. Eso es horrible. Esa parte del barrio Cundinamarca es horrible. Eso es lleno de recicladores, vandalismo. Miren, esta es la cárcel La Picota y este es el proyecto de vivienda de interés social. Toda la concepción, todo el desarrollo es un desarrollo muy parecido. Pero bueno, es una solución de vivienda bastante interesante que se le ocurrió al señor Gustavo Petro, porque acá iba a quedar, en donde está este edificio, y se iba a coger todo lo que eran las instituciones distritales, se iban a mandar en un solo edificio. Planeación, vivienda, caja de vivienda popular, todo eso se iba a mandar en una gran edificación que iba a quedar ahí porque ahí debajo de eso también hay un parqueadero de Transmilenio. Pero entonces, imagínense que yo siempre he dicho, ¿qué pasaría si acá lo que se hace es un verdadero museo de la cerveza para todos ustedes amantes de la cerveza? Además que no hay nada más sabroso que una cerveza helada con un calor bien salvaje. Con degustación. Un lugar donde hubiera un excelente museo de la cerveza, porque además que todavía hay alguna que otra máquina de cerveza que no han terminado de desvalijar ahí adentro. Un gran museo donde haya grandes bares, grandes cosas, muy controlado todo, por supuesto, rumbeaderos y toda la cosa, porque además que el sector es bastante grande, que le pueda servir como una pequeña zona bien regulada de todo de lo que se llamaría un equipamiento para el ocio de la gente en todo esto. Un museo y una gran zona donde la gente vaya y haga un verdadero festival de la cerveza. No esas payasadas que hacen acá, festival de la cerveza, que eso no tiene nada de festival de la cerveza. Donde hagan un verdadero festival de la cerveza. ¿Qué pasaría así? Y esto lo único que generaría es que todos sus alrededores cambiaran las dinámicas urbanas y sea esto un nodo de atención las 24 horas. Entonces acá queda Bavaria y por acá atrás queda la fábrica
de tapas de Bavaria. ¿Dónde es que queda? ¿Dónde es que queda? Bueno, ¿es por acá o es acá? No me acuerdo, pero por acá queda la fábrica de tapas de Bavaria. Todo esto sigue siendo de Bavaria, pero el gran problema de esto es que es una zona totalmente industrial. Entonces, obsolescencia. Y cuando hablamos de los procesos que hablaba el señor Vitruvio, nuestro amigo Marco Vitruvio Polión, es que estamos hablando que el uso no puede, la arquitectura no tiene que ser tan rígida que este edificio se plantee como solo un elemento totalmente tieso, sino que pueda evolucionar con el tiempo. Listo. Entonces, la evolución con el tiempo han tenido, por ejemplo, ustedes que conocen el Museo Nacional de Colombia. Ahí. Profe, una preguntita. Sí. Cuando profe, se está diciendo de no ser, digamos, rígido, o sea, lo que le alcancé a entender, profe, se está tratando de decir, profe, que en un lugar así donde está cayendo el así que queda como obsoleto y todo queda así como abandonado, de teoría y todo eso, se le pueda también la chance de que aún así darle la oportunidad de que avance, de que evolucione y que no se quede ahí, ¿cierto? A ver, Sebastián. Por ejemplo, miremos el ejemplo del Museo Nacional. Una estructura supremamente rígida que primero fue una cárcel. Una edificación que ya tiene muchísimos años, que sigue en pie, que fue una cárcel y que ahorita permite ser el museo más importante de Colombia. Vámonos al barrio de la Merced, donde ahorita ustedes van a encontrar la Institución Universitaria de Colombia, el Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA, donde van a encontrar la Arturo Tejada Cano, donde van a encontrar varias instituciones de educación, también donde se va a encontrar oficinas y muchas otras instituciones. La fruta pequeña te quedó muy bien. Michael, tu micrófono se lo desactivé. Entonces, esa zona inicialmente se desarrolló para que fueran casas de vivienda de familias. Pero como eran unas casas de 2.000, 3.000 metros cuadrados, ya dejaron de ser útiles para familias, porque antes vivían los abuelos, los hijos, los nietos, los bisnietos y demás. Ya la manera de que la gente ve la arquitectura cambió completamente. Entonces ya no se tiene una casa para 20 personas, sino se necesita una casa para 4, 3 personas. Por lo cual estas casas ya dejaron de ser viables para un grupo familiar tan grande y fueron evolucionando. Han habido oficinas, han habido instituciones, han habido muchas situaciones en esas casas. Ahorita, más que todo, se representa la institucionalidad. Vámonos a las casas donde está la Institución Universitaria de Colombia. Entonces, todas estas casas eran vivienda de familias. Todas estas eran vivienda de familia. Ahora son instituciones educativas. Pero entonces, ¿cómo la arquitectura con sus características va a permitir que se pueda evolucionar con el tiempo? Si usted está haciendo una edificación y esta edificación por alguna u otra razón puede que no funcione con el concepto de arquitectura que estaba planteando, esta edificación tiene que poder evolucionar de tal manera que pueda variar. Las de la Candelaria, Andrés, ahí se tiene mucha institución, mucho restaurante, pero también se conserva mucha casa de familia todavía. Ya que Andrés habla sobre si las viviendas de la Candelaria también entrarían dentro de esas características, pero sí.
también entrarían dentro de las características. Miremos, por ejemplo, el edificio de la Corporación Autónoma Regional, la Universidad Católica. No conozco mucho del tema de la Universidad Católica, sí vi algunas edificaciones de ellos, que también eran viviendas de familia, pero no puedo hablar mucho del campus de la Universidad Católica, ya que, digamos, no lo conozco en su totalidad. Pero miremos esta edificación de acá. La Corporación Autónoma Regional, la CAR. Ese edificio en este momento pues sigue siendo de la CAR, no obstante, está abandonado. Acá en la parte de atrás tiene un gran parqueadero. El claustro de la Católica era un convento de monjas. Ok, Diego, gracias. Entonces, este gran parqueadero de atrás, donde se parquean vehículos de la CAR y todo, pero como tal este edificio está abandonado. En este momento, en esa edificación, hay un proyecto un proyecto de desarrollo de un centro comercial, donde en todo este gran parqueadero se va a hacer una plataforma comercial bastante grande y se va a combinar con oficinas y temas comerciales en primer piso. Como la arquitectura tiene la capacidad de modificarse para que no se quede estancada y presente esos procesos de obsolescencia del que tanto estamos hablando. ¿Listo? Este sigue siendo el parqueadero de la CAR, no obstante está abandonado. Vamos al sur. Señor. Digamos, como de lo que me está diciendo, ya digamos siéndose uno más distante, cuando hace muchos años lo que hoy es el estadio de techo, como antiguamente eso fue un hipódromo. ¿Algo así sería el ejemplo? ¿Cabría en el ejemplo, profe? Bueno, sí, también podría ser el hipódromo de techo, pasó a ser el estadio de techo, al lado del estadio de techo. Al lado del estadio de techo, me corrigen, pero queda ahí cerca o al lado Mundo Aventura, ¿cierto? Sí, señor, sí, ahí. Entonces, ¿cómo la zona va evolucionando para no quedarse congelada en el tiempo? ¿Listo? Que seguimos en esta zona, que es una zona de bastante institucionalidad. Este edificio, este gran edificio de acá. Este edificio ahorita, en su mayoría, está abandonado. Le pertenecía a Ecopetrol. No obstante, tiene 2 pisos, creo que son estos 2 pisos, arrendados por la Universidad Distrital y tienen temas de oficinas en esa edificación. La arquitectura interna, este es un modelo muy parecido a un modelo de edificación se me fue el nombre de este pisco, de la escuela de Miss Van der Rohe, si no estoy mal, esta edificación de acá. Pero entonces eran oficinas, sigue siendo oficinas, pero en este momento le están sirviendo a la institucionalidad educativa. Esta edificación de acá, esto es la Secretaría de Ambiente, si no estoy mal, o Ministerio de Ambiente, Secretaría de Ambiente, bueno, no sé qué sea, si es la Secretaría o el Ministerio. Esta edificación de acá. Hace varios años, este edificio, en la 38 con 13, era la Embajada de Estados Unidos. Embajada de Estados Unidos que fue movida a donde la conocemos a la 26. Ahora, a la 26, por Ciudad Salitre. Salitre Greco, creo. Antes quedaba en este lugar. Ahora, ministerio o secretaría, no me acuerdo qué es lo que queda, espérense a ver si acá dice, viéndolo desde arriba, que no me acuerdo exactamente cuál es la institución que queda ahí. Bueno, no lo dice. El ministerio, bueno, acá, listo. El ministerio, acá lo dice. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La Secretaría es así. La Secretaría es una edificación también de carácter patrimonial que queda en la 54. Gracias, Mario. Entonces, ¿cómo la arquitectura se presta para esas modificaciones, para esa
transformación. Bueno, por acá está esto. Les voy a pasar una foto muy, pero muy vieja. Espérenme un segundo, les voy a pasar una foto muy, pero muy vieja. Esta cosa me está pidiendo. Espérenme un segundo, voy a buscar esa foto de cómo era para que la miren desde su celular. Mientras tenemos acá abierto esto también. Lo que no sé qué se me hizo. Acá está. Y introducción a la arquitectura. Listo, ahí se las mandé al grupo. Esto es por allá 1950, creo que era. La foto que les envié al grupo. Es esta misma zona. Es esa misma zona, es esa misma situación. ¿Sí la ven todos ahí? Ahí se las abrí en la cosa del WhatsApp. Sí, profe, sí. Entonces, Sí. esto mismo es eso que... Entonces, a ver qué vemos por acá en el chat. ¿Serían tan amables incluirme? Listo. Milena tampoco. Milena, ponga ahí en el chat su número y a ti vinculamos los teléfonos de la gente que no es en el chat. Listo, entonces tenemos esta, que fue hace más de 70 años, y esta que es en la actualidad. ¿Listo? Entonces, la arquitectura, la ciudad se transforma para no quedarse en el tiempo con respecto a su uso. ¿Listo? Hay una situación acá que también tenemos que tener en cuenta y es cómo también se va modificando la reglamentación existente, el tema normativo, para que la ciudad pueda ir evolucionando. Nosotros lo veíamos, por ejemplo, cuando se hizo la ampliación de la Avenida Décima, cuando se demolió la iglesia y la plaza de mercado del barrio Santa Inés, que dio paso a que ese barrio empezara con todos sus procesos de obsolescencia. Entonces, cómo las situaciones enmarcadas en el desarrollo de la ciudad, en el uso, generan muchos tipos de situaciones y cambios. ¿Ok? Es importante que tengamos eso en cuenta. Y nos vamos al último punto, que es la belleza. Tenemos el firmitas, utilitas y venustas. Vámonos a la belleza. Aunque tengamos en cuenta una cosa importante, y es que la belleza es subjetiva. Lo que para unos puede ser bonito, para otros puede que no lo sea. Y nosotros tenemos que diseñar, tenemos que desarrollar para el común y el grueso de la gente. Lo que para unos es bonito, para el otro puede que no lo sea, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, entonces el sentido estético que agrade y llame la atención de la sociedad, viendo la arquitectura como un icono que sirva de referente a la ciudad. Si volvemos a nuestro barrio La Merced, vamos a encontrar que hay ciertos personajes que hicieron. Esto era una casa enorme, lo que había acá, con un patio gigantesco. Los dueños de esa casa, fundadores del Banco de Bogotá, decidieron cederlo para el desarrollo de esta gran edificación. Pero entonces llega esta maravillosa arquitectura desarrollada
y se vuelve un referente para la ciudad. Este gran edificio amarillo y se vuelve referente para la ciudad, donde la materialidad del concreto, el vidrio y el acero formulan una manera diferente de ver la arquitectura. Que si ustedes me preguntan, profe, ¿qué tal le parece edificio? Yo les digo, hediondo. Pero pues viene siendo desde cómo la gente ve la arquitectura. Para muchos les parecerá bueno, otros les parecerá feo, otros les parecerá interesante. ¿Listo? Pero esto era una gran casa con corte republicano ubicado en el barrio La Merced. Una casa muy parecida a estas era, hasta donde tengo entendido, era muy grande, tenía un patio sumamente grande, fue donada por los fundadores del Banco de Bogotá para hacer esta gran edificación. Ah, bueno, sí, nos vamos por allá otra vez. Para cuando la normativa no estaba clara en cuanto a los temas de protección del patrimonio, se van a dar cuenta que esta casa de acá fue demolida para dar paso al edificio donde hoy opera Fogafín. ¿Listo? Esta casita de acá se convirtió en el edificio de Fogafín. Listo. Entonces, el factor estético de la arquitectura. El factor estético de la arquitectura, venga que hay otro ejemplo perfecto para eso, y nos vamos a ir a la 57 con séptima, donde tenemos el edificio donde el arquitecto quiso hablar sobre un desarrollo, sobre un constructivismo, sobre la manera como la arquitectura se construye, se desarrolla y un tornillo atraviesa el edificio. Venga a ver, esta ya. Esta edificación de acá. Donde esto, la formulación y el concepto, era como si hubiera una pieza, si les puse el Google Maps, sí. Una pieza, un tornillo que estuviera enroscándose y demás duro por todo este punto fijo, y esto fue la manera como se transforma la arquitectura, quitándole la fachada tradicional para pasar a ser la fachada un poco más moderna. ¿Listo? Entonces, esto es un excelente ejemplo. Muchos dirán, qué edificio tan feo. Otros dirán, qué propuesta interesante. A mí, pues tampoco me gusta si me preguntasen cómo le parece. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ese factor estético en la arquitectura forma para generar desarrollo en la ciudad? ¿Listo? ¿Estamos claros con los 3 puntos de Vitruvio? ¿Con la tríada de Vitruvio? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Señor. Sí, señor. Sí, profe. Okay. Entonces tenemos que partir Sí, de esas bases. Ok. Vámonos con las 3 escalas de desarrollo. En la diapositiva anterior a la que acabamos de ver, hablábamos de 2 escalas, lo macro y lo micro. Ahora vamos a meterle la escala media, lo meso. Entonces, ustedes son los Jimmy Rivero. Ya le di acceso a esta otra cuenta suya. Listo. Es el escultor del espacio, pero el espacio tiene que ser visto
desde las diferentes escalas de la arquitectura. Entonces, vamos a ir directamente a la concepción de las escalas. Las tres escalas, que es a donde vamos y me refería con respecto a formulaciones financieras, estudios de mercado y demás que muy necesariamente ustedes tienen que saber hacer. Escalas en la arquitectura. Hablemos de lo macro. Podemos hablar de lo macro como la ciudad. Tanto así que podemos hablar de lo macro como el edificio. O podemos hablar de lo macro como un estudio de mercado. La ciudad como elemento contenedor de todas las relaciones sociales y lo que está sucediendo con respecto a la población que la está ocupando. La ciudad como aquel hermoso y maravilloso espacio donde un españolete desquiciado decidió hacer una gran, ¿A anotar algo? un gran espacio. Jimmy, ¿está hablando para la clase? Perdón. Entonces desactive el micrófono. Listo. Entonces, si hablamos de la ciudad, este tipo, señor don Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿por qué no se le ocurrió hacerla por acá, cerca donde está Villavicencio, donde también hay agua por montones y mucho más espacio donde hacerlo y hasta calorcito habría? Pero se le ocurrió por dañar toda la reserva hídrica Dime. de todo el altiplano cundiboyacense. Pero no importa. La ciudad en su escala más grande, vista como el contenedor de todas las relaciones y situaciones que ocurren con respecto a la ciudad. Pero entonces también tenemos esa escala macro vista desde otra situación que podría ser el edificio. El edificio que también va a tener una relación puntual con lo que está sucediendo en otra manera de ver la ciudad, que es la parte, una de las partes más pequeñas de la ciudad, que es el barrio. Entonces, ¿cómo esta edificación está teniendo esa relación con el barrio y su contexto? No nos podemos olvidar que la arquitectura sirve a un contexto, a un entorno. Así que si miramos a la ciudad, al edificio, como la escala macro, es porque nos va a llevar a muchísimas más situaciones dentro de la escalaridad en la arquitectura. El estudio de mercado. Nosotros tenemos que hacer un estudio de mercado para saber qué es lo que quiere la gente. No podemos ser tan irresponsables como arquitectos de plantear arquitectura, de plantear desarrollos sin saber qué es lo que quiere la gente. Ustedes muy alegremente le podrían decir a una persona, a un inversionista en este momento, hagamos vivienda, hagamos oficinas. Pero a futuro usted se va a poder ganar una demanda totalmente grande por asesorar mal a una persona, siendo que esa persona lo está contratando a usted como un profesional especializado para que lo guíe a un proceso
exitoso, a no ser que usted en el contrato ponga que usted es que sus servicios son de más no de resultados, que a usted como arquitecto no se lo van a aceptar en ningún lado, porque a usted como arquitecto lo van a contratar es para que le dé resultados más no medios. Así que, si usted no hace un estudio de mercado para saber qué es lo que quiere la gente, lo más seguro es que el desarrollo que está proponiendo no vaya totalmente enfocado y vaya a tener muchos problemas y muchas situaciones que va a tener que ir modificando y cambiando a lo largo del tiempo. Estudios de mercado como lo que hacen las marcas, donde ponen un poco de gente, donde yo soy postobón y los contrato a todos ustedes, los contratos no los cito para que me hagan una degustación. Y entonces ustedes me van a degustar en la nueva fórmula de aguacate postobón. Antes de lanzarla al mercado, dejo que ustedes la juzguen. Y así no voy a perder grandes cantidades de dinero tirándola a supermercados para que llegue el público y en realidad diga, ese aguacate postobón sabe horrible. ¿Cierto? Miren, por ejemplo, lo que pasó con la tamarindo postobón. La tamarindo postobón que se sigue vendiendo fuertemente en Costeñolandia, pero en Cachapolandia no pegó. Bebidas como la limonada postobón que se venden en Cachapolandia, pero en unos sectores muy definidos. Una Coca-Cola vainilla que fue lanzada en Colombia, toda la cosa, bombos, platillos y todo lo demás, pero en Colombia no pegó. En Gringolandia pega, pero en diferentes sectores y en lugares específicos. Estudios de mercado que llevan a decirle a que un tal Quentin Tarantino me promocione Coca-Cola vainilla en tiempos violentos protagonizado por, se me acabó de ir el nombre de esos personajes. Uma Thurman y John Travolta. Ah, excelente, gracias. Donde llega John Travolta y degusta una deliciosa Coca-Cola vainilla, mientras esta otra señora se toma una deliciosa malteada. Entonces, ¿cómo estos estudios de mercado me van a decir que, oiga, Holman, ya deje ese berraco pocillo quieto, hombre, que me está abriendo el apetito usted y ya me está dando hambre? Entonces, ¿cómo es que esos estudios de mercado me van a decir que en realidad acá sí va a pegar un producto? ¿Cómo es que ese estudio de mercado me va a decir que en realidad ese proyecto que ustedes van a desarrollar sí hay demanda? Un estudio de mercado que los va a llevar a desarrollar proyecto, una gran edificación con apartamentos de 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados a un muy buen precio, que lo va a llevar a ofrecerle una buena cantidad de estos espacios a la Caja Promotora de Vivienda Militar, donde se la van a promocionar los policías y los militares y va a poder vender una buena cantidad de estos espacios en esos lugares, claro, con unas características que ellos piden. Pero el estudio de mercado que le va a llevar a decir, si usted quiere hacer vivienda de interés social, ofrézcala en lugares específicos de la ciudad. No va a ofrecer vivienda de interés social por los lados de Santa Bárbara, porque primero los lotes son exageradamente caros. Al tener un lote exageradamente caro, usted no va a tener la afectación del lote sobre las ventas, va a ser exageradamente grande y su lote no se va a poder desarrollar. Sí, Elkin. Profesor, tengo una inquietud. Lo que pasa es que
No sé si soy uno de los pocos que piensa que Bogotá se está llenando de centros comerciales absurdamente. Y ya que tocó el tema de que ahí cerca de la universidad se va a construir posiblemente uno, ¿cómo hacen ellos ese estudio de mercado? Y también viendo una contraparte es que, por ejemplo, en Boyacá, ahí donde hicieron el Edén, ya existía un centro comercial a unos escasos metros. Entonces, me inquieta y me preocupa un poco el tema de los centros comerciales, que no se le dé prioridad como a otros espacios un poco más pensados, sí como para socializar, porque ellos tal vez piensan que el centro comercial, creo yo que es un punto para socializar, pero nos están metiendo algo que a mi parecer a mí no me gusta. Bueno, Elkin, mientras no haya una formulación o estructuración de un plan de ordenamiento territorial, el que tenga plata y quiera hacer un centro comercial, lo puede hacer. Ahí sí no hay nada que hacer. Ya por Además eso que es más rentable. entra un estudio de mercado que ellos serán muy juiciosos y muy rigurosos en su desarrollo, en su concepción del estudio de mercado, que les dice dónde y cuáles son las características del centro comercial que quieren hacer. Si no fuera tan viable y tan buen negocio hacer centros comerciales, no se venderían ni se arrendarían los locales. Que claro, usted ve ahorita en muchos centros comerciales, hoy en día, por el tema del COVID, que hay mucho local desocupado. Y Elkin, Bastantes. para que termine, oiga, por acá tengo un poco de vaina de chats abiertos, espérese. Steven, quisiera una aguacate postón. La verdad, señor Quimbayo, estoy empezando a dudar sobre sus gustos. Pero bueno, un producto limitado. Norma, Carlos dice que allá tampoco pegó. Carlos, ¿qué fue lo que no pegó? ¿Y allá dónde? Profesor, ahí en la costa tampoco pegó la mandarina Postobón. ¿La mandarina? ¿Sacaron mandarina Postobón? Yo no la vi. Eso no pegó. Ok. Andrés Martínez dice, profe, que es cierto que cuando uno realiza un proyecto, este tiene que proyectarse a futuro, es decir, que pasado unos años este puede adaptarse a un nuevo proyecto. Claro, es que toca hacerlo, porque si ese proyecto no tiene éxito, ese proyecto tiene que modificarse para poderse convertir en otra cosa. Porque si lo dejamos tan cerrado, a ver, ¿ustedes se acuerdan o conocieron los computadores Compaq? Sí. Lo que de esta marca se quebró porque su sistema era demasiado cerrado. Ya muy tarde fue que los desarrolladores de Compaq empezaron a aceptar tarjetas gráficas, empezaron a aceptar memorias RAM y todo que no fuera de una marca genérica. Al ellos no aceptar estas marcas genéricas, la gente no le gustó mucho esa marca y se fue hacia marcas que permitieran hacer modificaciones, como Hewlett Packard, como Dell y demás. Dell también es bastante cerrado, pero que permitía hacer modificaciones. Lo mismo pasó con el sistema que planteaba BlackBerry. El sistema de BlackBerry también era demasiado cerrado. Y BlackBerry se quedó en el tiempo y no permitió, no generó un estatus, no generó una marca, algo que lo llevara a un estatus muy alto, como si lo hizo, por ejemplo, Apple. Que Apple, en sus celulares y en todo su concepto, lo que marcó fue estatus. Si yo tengo un Apple, soy genial. Por eso, su mercado era tan cerrado y sigue siendo cerrado. Porque el que tenga Apple supuestamente es genial. Pero a meterle 3 millones de pesos a un celular, a meterle 700.000 pesos al último Motorola, al Motorola 8 o a uno de estas marcas chinas, pues teniendo en cuenta nuestra profesión, que tranquilamente de un momento a otro se nos puede caer un celular en una mezcla de concreto, prefiero gastarme 700.000 pesos y no llorar sobre los 3 millones del iPhone X super moderno. Pero listo, lo que pasó con BlackBerry, lo que pasó con Compaq, es lo que termina pasando con las edificaciones si no se piensan desde un escenario prospectivo y
se mira para que haya ciertas modificaciones que se le puedan adaptar a otras situaciones, tal cual como lo pregunta Andrés. Entonces, norma dice, servicios costosos, impuesto costoso en Santa Bárbara. Sí, así es, norma. No podría ser vivienda allá porque no solamente sería la afectación del lote sobre las ventas y todas esas situaciones, sino que todo alrededor sería costoso. Entonces, usted está acostumbrado a comprar y a que le den la ñapa en la tienda de la esquina y demás, y a comprar al detalle y toda la cosa. Pero entonces se va a Santa Bárbara y le toca hacer mercado en un Carulla, donde la plata ya no le va a rendir absolutamente para nada. Donde se quiere ir a tomar una cerveza en la taberna de la esquina y ya no le cuesta 2.000 pesos como donde usted estaba acostumbrado, sino le va a costar 5.000. Y eso, todo eso es lo que genera vivienda de interés social en lugares no aptos. Listo, entonces estábamos en norma, pasamos a Jacqueline Pachón. Es lo que ocurre cerca de las universidades, que se ofrece mucho parte estudio y vivienda para universitarios. Ese es el negocio que pega cerca de las universidades, los aparta estudios. Bueno, Steven Quimbayo se rió. Mario dice, pienso que se mira el poder adquisitivo para un proyecto de centro comercial. Norma dice, yo tengo un compact y lo tiene armado. Daniel dice, el edificio Bacatá, ¿qué opina de ese improperio? No digamos mole, sino improperio. Ya le digo mi opinión. Diego Felipe Neusa, es como la historia de Blockbuster con Netflix. No fue capaz de evolucionar y se lo lleva por delante la evolución. Profe, digamos también parecido a lo de Nokia, que pues bueno, Nokia no es que tampoco esté tan así, o sea, si comparamos al BlackBerry con Nokia, al menos Nokia es se ha mantenido un poquito más entre comillas, pero no ha evolucionado a la final. Bueno, Trató de arriesgarse cuando estaba con Microsoft. Nokia también uno de sus pecados fue cerrar tanto su sistema con el sistema operativo de Microsoft. Y eso que se arriesgó con Microsoft, profe, y eso que se arriesgó. Trató de arriesgarse, pero pues aún así no... Sí. La especialidad de Nokia no son los equipos. Definitivamente eso... Tampoco. Nokia maneja más que todas las estaciones bases. Todas las estaciones bases de Claro son equipos Nokia, por donde usted se está comunicando para celular y todo es Nokia. Lo que hicieron fue evolucionar distinto, no a los celulares, no a los equipos de telecomunicaciones. Correcto. Perfecto. Excelente dato. Sí. Excelente dato. Listo. Hablemos, ya que con Nokia. Sobre el Bacatá. ¿Me escuchan? Ojo con Honor. Honor. Yo pienso que, digamos, como que podemos ver las unidades estructurales como unidades separadas, pero también podemos verla como un conjunto del todo, ¿no? Obviamente que no entiendo su... No entiendo sí, por ejemplo, podemos hacer edificios que con el tiempo puedan evolucionar y pues eso es normal, ¿sí? Entonces, pues ya depende mucho del diseño. Pero pienso que también tenemos que, como arquitectos, tener una responsabilidad social y tratar de ser más pujantes para generar políticas que hagan que podamos diseñar aún más macro, o sea, no solamente que un edificio sea macro, sino a nivel de ciudad, ¿sí? Que yo diga, bueno, yo voy a tener esta zona, que yo sé que esta zona de la ciudad van a ser viviendas, los edificios van a estar acá, la parte industrial acá, y no todo como combinado, ¿sí? Porque es que se vuelve más parchuda de la que ya está. Bueno, mire que hay un arquitecto que está pegando afuera con respecto al tema de las ciudades de los 15 minutos. Es así, estamos hablando algo muy parecido a lo que dice Juan con respecto a eso de las ciudades de los 15 minutos. Averígüese toda esa cosa que está escribiendo y demás el arquitecto Carlos Moreno sobre las ciudades de los 15 minutos. Habían aparecido un poco de artículos en El Tiempo y demás sobre eso. ¿Javier iba a preguntar algo? Sí, señor, en cuanto al compañero que pregunta lo del edificio Bacatá, yo creo que tiene mucha referencia a lo de Vitubio en cuanto a la belleza. Creo que es algo subjetivo, ¿no? Es algo referente a la ciudad, pues creo que anteriormente era más referente Colpatria y ahora llegó del Bacatá. Creo que tiene mucha referencia para la ciudad, ¿no?
Bueno, y Para ahí, nada. Daniel, sí. No, profe, para nada ese Bacatá no pegó para nada. Yo creo que el 80% del edificio no sirve absolutamente para nada y menos en esta pandemia. Y sí, el de la calle 26 no recuerdo, con Caracas, o sí, creo, ese está pegando muchísimo, tiene una estructura metálica muy interesante, El edificio pero el Agio, Bacatá se se llama. quedó. Ahí es donde viene a ser subjetivo, porque a uno les gusta, a otros no. Sí, pero espere, vamos con orden. Y sí, Daniel, usted tiene razón. El edificio Bacatá, aparte de tener unos problemas financieros sumamente grandes, no pudieron hacer una oferta de servicios totalmente clara por el modelo de FIDIS que estaban manejando. Se pegaron una estrellada totalmente horrible y el proyecto se desfinanció. No hablemos de la parte estética, pues porque al final de cuentas es algo subjetivo. Entra muy subjetividad el tema de la arquitectura. Pero sí, cuando entre en su total funcionamiento y todas las otras situaciones que se están planteando para el centro, ese tipo de edificaciones y todo ese tipo de desarrollos va a terminar de colapsar el centro de Bogotá. Porque, como lo decía Juan, estamos haciendo una saturación de redes, una saturación de muchas cosas en pequeños puntos de la ciudad. Al centro se le hizo una modificación y un mejoramiento mínimo en las redes para soportar un crecimiento no como el que se está planteado en este momento. Porque para aquellos que saben, ese lote de la beneficencia de Cundinamarca, el de la 19 con séptima, lleva muchos años rondando la idea de que ahí van a construir un rascacielos de 500 metros de altura, que es el edificio entre calles. Y ronda la idea de que ahí va a suceder. Que sí, que no, pero sigue sonando la idea. Entonces, si el PD Bacatá va a generar unas dinámicas urbanas totalmente desastrosas en el centro, ahora imagínese lo que termine sucediendo con esto. Entonces, la ampliación de la arquitectura y la modificación de la arquitectura ha llevado para que en un mismo edificio se estén generando diferentes tipos de usos. Claro, manejado responsablemente es una propuesta atractiva para el desarrollo de ciudad, pero no manejado de una manera tan masiva como se puede estar manejando irresponsablemente acá en Bogotá. Entonces, Elkin, ¿va a preguntar algo? ¿Que levantó la mano? Sí, señor. Quería complementar el tema del Bacatá. Pues creo yo que hablando ya de lo de Vitruvio, lo que le faltó fue firmeza al proyecto, tanto económico, porque se notó que se quedaron, creo que se el quedaron. mayor problema que ellos tuvieron fue financiero. Exactamente. Por Profe, eso fue es que no supieron administrar los recursos. Digamos, yo trabajé allá, ya ahorita que estaba la otra compañía, que fue la que puso toda la fachada de Ventanería, que es una empresa española, y ellos son los que estaban colocando toda la plata, porque realmente BD quebró. Ellos no tuvieron cómo financiar el Bacatá, y en este momento, pues la Torre Sur, que es la torre del hotel, está solamente en obra gris, porque realmente no pudieron hacer nada, no tienen, financieramente no tienen cómo hacer, entonces, y realmente la empresa española tampoco va a colocar más plata, entonces está parado. Sí, porque no se hacen los estudios correspondientes para un desarrollo. Listo, a ver qué vemos por acá. Hacer Bacatá les faltó estudios de mercado, se robaron mucha plata, dice Verónica. Diego dice la solidaridad con subsidio es un ejemplo de un proyecto bien pensado. Germán Bergeneco fue el que lo diseñó, profesor mío de la maestría, un personaje bastante interesante, ya murió. Verónica dice, no, Diego dice, pero todo se dio a la modificación del POT, donde buscaron fue densificar hacia lo alto. Listo. ¿Alguien iba a decir algo? Sí. Sí. Profe, discúlpeme, ¿por qué dejan unas escaleras en la parte más visible hacia la ciudad horribles? O sea, el diseño
Pésimo, pésimo, pésimo. Lo No, pero Daniel, ese peorcito. tema de las escaleras sí tiene que ver mucho con la regulación de seguridad en rascacielos. Eso sí tiene Pero que ver déjenla mucho. por detrás. Sí, eso sí tiene que ver mucho con la regulación. Sí, no las Son salidas de ubicaron bien, emergencias. debieron haber sido más responsables en el diseño, pero eso también tiene mucho que ver con las regulaciones de la norma sismorresistente y demás, que hubieran podido haber sido mejor, pero nuevamente, si usted me pregunta a mí cómo le parece el diseño y demás, yo voy a decir que es un improperio total, pero pues bueno, todo eso entra dentro de las características puntuales. Y sí, tiene mucho que verse, como dice Diego, con el planteamiento del MEPOT de Petro, donde las características y los cambios en las dinámicas de ocupación del suelo permitieron que muchas zonas, como Santa Bárbara que estábamos hablando, se hicieran grandes edificaciones. Nos vamos a ir rápidamente a Santa Bárbara, porque tenemos que terminar con el tema del que estamos hablando. A ver, ¿dónde está? Pérez Country Club, Usaquén, Santa Bárbara, Parque de Usaquén, Hacienda Santa Bárbara, y tenemos esta cosa de acá, no es esta, es esta. Entonces, el barrio Santa Bárbara, con un perfil urbano totalmente definido, con edificaciones hasta 4 pisos, pero con unas características como esas que vemos acá, donde teníamos un perfil urbano bastante bajo, que ustedes veían, esto era lo máximo que veíamos en ese barrio, y como tal, este desarrollo era 4, 3, máximo 5 pisos que encontramos en unas edificaciones puntuales por acá atrás, más si no estoy, y permitió hacer este tipo de edificaciones que rompió completamente con el esquema y con el valor urbano que se estaba planteando en ese lugar. Si nos vámonos a también a la 92 con séptima, donde sucedió algo muy parecido. La 100, esta es la 94, donde tengo la bajada de la circunvalar, acá, entonces no sé si es este. No, espérese, la bajada de la circunvalar, me perdí. Ah, estoy acá, sí es en la 92. Donde, en un terreno muy angosto, se permitió hacer este edificio, totalmente desenfocado con el contexto urbano. Acá queda el Parque El Chicó, y lo que hizo fue ponerle una gran muralla de protección por si atacan los zombies alguna cosa, al Parque El Chicó. Le puso una gran muralla, consecuencia de la modificación en el MEPOT, que la idea de Petro no estaba del todo mal, porque la ciudad sí necesita buscar una modificación en su densificación para plantear la propuesta de ocupación del suelo, pero muy mal enfocada a lo maldita sea esa propuesta. Como lo vemos en este punto de acá, en el barrio San Martín, donde en el barrio San Martín se permitió hacer, ahora, no, esta foto esto es muy viejo, no aparece, pero por ejemplo este edificio de acá atrás, pero también tenemos esta, no nos aparece, que acá están haciendo una monstruosidad de edificio, esta otra monstruosidad de edificio, donde los perfiles urbanos y los accesos no permiten tener edificaciones tan grandes que van a colapsar toda la ciudad en esos puntos específicos. Profe, buenas noches. Sí, señor. Pues ahorita que nos decía el recorrido sobre la Quinta con 32, hay un edificio en una esquina que se llama Tecto Museo, que es de 16 pisos. Yo trabajo en esa obra, pues con la constructora así como contra,
Sí es verdad que al lado se están haciendo grandes edificios también. Y de pronto algún día pudiéramos mirarlo. Realmente es un edificio que se levanta y tiene como 2 o 3 casas prácticamente incrustadas, porque fueron gente que no quisieron vender y tienen casas que están como, que quedaron ahí. Hay una casa inclusive tiene como 6 de frente y 10 de fondo que no quiso vender, entonces quedó incrustada en el edificio. Entonces me parece que sí es una falta de planificación muy grande y pues en el momento trabajo ahí, pero digamos que sí son cosas que no se están haciendo bien. Michael, usted no hable mal de su proyecto porque de pronto acá hay un infiltrado de los jefes y hijo de madre lo escuchan y lo terminan echando. Deje así, deje así. Pero no, es que mire, eso es una situación que pasa. Y bueno, acá dice Jaime, mientras estuvo vigente el MEPOT, se aprobaron varios proyectos de alto, luego se tumbaron, quedaron unas obras altísimas y otras no mayores de 3 pisos y todo escalonado. Pero bueno, el asunto es ese, no hay una correcta relación con la ciudad. Veamos el video acá, todas las edificaciones que dice Michael Pulido, y ustedes conocen todo lo que gira alrededor del efecto mariposa y todas esas cosas. Listo. Entonces, todas esas teorías y demás, y hablemoslos de las teorías de conspiración y que el cosmos conspiró con la eternidad y demás, e imaginémonos que cuando el B de Bacatá esté en el 100% de su ocupación, así como el edificio Tectón y todos los alrededores, y a todos se les ocurra por bajar la cisterna al tiempo. ¿Qué va a pasar? Les comento que, vámonos al Bacatá, si yo sí tengo puesto la pantalla en Google Maps, sí. Vámonos al Bacatá, muy bonito él, muy pertinente su desarrollo, no vamos a hablar mal de absolutamente nada. ¿Dónde está este tipo? Ah, acá está esta bestia. Y veamos las casitas de 2 pisos y barcitos que hay alrededor. Y ahora imagínense qué podría pasar cuando las redes se saturen porque todo el B de Bacatá se le dio por bajar la cisterna al tiempo. Entonces, como ha ocurrido en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia, la caca se le va a devolver a las casas del contexto, porque no se hace una correcta planificación y ampliación de las cosas que tienen que ver con la escalaridad en la arquitectura. Bueno, pero para terminar de complementar el tema, el estudio de mercado que llevó a el B de Bacatá a su total quiebra, una formulación financiera que no les permitió ver todas las variables que tenían que tener en cuenta para conseguir el dinero. Y un presupuesto que tranquilamente pudo haber estado mal desarrollado. Lo llama su mamá. David, apaga el micrófono. Y un presupuesto que pudo no haber estado bien enfocado, porque tengamos en cuenta una cosa, su estudio de mercado, su formulación financiera, hasta llegar al presupuesto, usted tiene que tener el caso hipotético y no muy alejado de que el dólar en algún momento se pueda pegar una nueva disparada. Lo corrido de lo que queda de este año y del otro, lo más seguro es que el dólar siga subiendo y pueda llegar a los 5.000. Si el dólar sigue subiendo, llega a los 5.000, sube el cemento, sube el enchape, sube el hierro, sube absolutamente todo. Y si usted no tiene en cuenta esas situaciones dentro del presupuesto, formulación financiera y estudio de mercado, lo más seguro es que su proyecto se termine financiando. Y si su proyecto se desfinancia, termina pasando lo del B de Bacatá o lo de muchos otros proyectos en el país y en el mundo. ¿Qué pasa con la zona de sesión y equipamiento público? Especifique su pregunta, señor Ricardo. Amplíela para poderla entender. Bueno, se supone que
cuando se realizan esas grandes obras, en el plano se tienen que entregar al distrito unas zonas específicas para equipamientos públicos, para vías. ¿Qué pasa con esos proyectos? Ok, resulta que también Es un una porcentaje de esas modificación en el sesiones que se dan, ¿cierto, profe? Señor. Eso es un porcentaje como unas sesiones tipo A y tipo B, tengo entendido. Sí. Porque están los tres tipos de sesiones, el A, el B y el C. El C, que casi nunca se utiliza, el A, que es el que uno le entrega a la ciudad, y el B, que es el que se le da a los ocupantes del proyecto. Pero entonces también hay otras modificaciones que también las planteó el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, el MEPOT, que era que usted simplemente pagara, no diera, sino pagara plata. Si yo voy a pagar plata y puedo construir más, pues mejor para mí, porque no tengo que dar espacio. Entonces, ustedes de su lote tienen que dar un porcentaje establecido según ficha normativa y según lo que establezca en el Plan de Ordenamiento Territorial, el cual se tiene que transformar en espacio público. Eso es la sesión tipo A. Entonces, usted en muchas de estas situaciones se estaba presentando de que ese espacio público que usted estaba ofreciendo iba a desarrollar un gran proyecto, por ejemplo, en Santa Bárbara, y terminaba ofreciendo espacio público en Facatativá. Y entonces, cargas, beneficios y demás se los estaban permitiendo. O ese mismo, para construir esa mole de torre que usted está ofreciendo, le permitían ofrecer una porción de tierra en Usme. ¿Cierto? Pero no es lo mismo. Porque entonces usted densifica y vende a un precio exageradamente alto en Santa Bárbara y ofrece una tierra sumamente económica en otro lugar. Cargas, beneficios que no estaban totalmente equilibrados para la ciudad. Y entonces, eso también se estaba traduciendo en plata, que era plata para modificar, para mejorar la ciudad y demás, que nunca se terminó viendo. Bueno, preguntas con respecto a la escala, al tema del manejo de la escala de la arquitectura y demás. Listo. Excelente. Profe. Demos por terminado el tema de hoy. Muchísimas gracias. Y esas clases así, donde se participa, es absolutamente genial. Solamente voy a pedir la interacción de absolutamente todos, ya que si me pongo a ver muchas caras, veo muchas caras aburridas que podría confundirse con gente que se está durmiendo. ¿Listo? Tanto que por acá veo a Milena que está viendo su celular, moviéndolo como si estuviera en Facebook o en Instagram. Ah, ¿sí ve? Por eso es mejor cuando hay una interacción total entre todos. ¿Listo? Entonces, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias. Profe, hasta mañana. Profe, hasta mañana. Feliz tarde. Mañana, Todos. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Mañana, profe. Chao, profe, gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Profe. Gracias, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Chao. Hasta mañana, profe. Chao. Hasta mañana, profe. Chao. No, profe, ahí le envié el correo para que por favor me llame, me envíe el link. Gracias. Correo. Clavis. Venga, la jefa de la clase, ¿dónde está? Amy se durmió. ¿La jefa se fue? Ya se fue, sí, señor. Ya se fue. Es que yo vi por acá que la jefa estaba metiendo a los que hacían falta en el grupo. Bueno, para aquellos que no hayan sido vinculados al grupo, ahí les voy a escribir en el chat mi número telefónico para que me manden un mensaje por WhatsApp y los vinculo los que hayan faltado. ¿Listo?
Profe, una Profe. pregunta. Nos vemos mañana. Vale, muchas gracias.